Saludos. Este seminario tiene que ver con el uso de los instrumentos musicales en la liturgia adventista. Yo soy el maestro Freddy Serna. Para nosotros es fácil llegar a la iglesia y encontrar en la plataforma un piano. El piano es el instrumento que la iglesia ha utilizado en los últimos años como el instrumento preferente. También acostumbra utilizar el órgano. Hay iglesias que tienen el privilegio y la oportunidad de contar con un órgano. Otras iglesias, sin embargo, utilizan instrumentos sinfónicos. Aquellos instrumentos sinfónicos son los que se relacionan con la música culta. Estos instrumentos aparentemente son aceptados dentro de la liturgia de la iglesia adventista. Sin embargo, hoy en día encontramos dos caras de la moneda. Encontramos que hay personas que aceptan el uso de todos los instrumentos musicales, mientras que otras personas no aceptan sino los instrumentos preferentes de la iglesia. En este seminario, yo quisiera compartir con ustedes lo que dicen las fuentes oficiales de la iglesia. Aquellas fuentes oficiales las conocemos como la Biblia, por supuesto, el Espíritu Profecía, el Manual de Iglesia, el Comentario Bíblico Adventista y el Diccionario Bíblico Adventista. Este seminario se va a ubicar en estas fuentes oficiales, que son las fuentes que determinan lo que la iglesia debe hacer, en qué momento debe hacer, cómo lo debe hacer. Todos los conceptos y todos los dogmas de la iglesia deben estar basadas en estas fuentes oficiales. La práctica común y el dogmatismo de la iglesia no coinciden. La práctica común restringe los instrumentos musicales a los instrumentos preferentes de la iglesia. Estos son, como ya lo mencioné, el piano, el órgano y los instrumentos sinfónicos. Mientras que el dogmatismo de la iglesia, que se encuentra en las fuentes oficiales, permite el uso de todos los instrumentos musicales en la adoración. La práctica común maneja tres argumentos en los cuales se basa para restringir los instrumentos musicales. Estos tres argumentos los vamos a desglosar en este seminario y quisiera hacer referencia al primero de ellos. El primer argumento se enmarca en el año 1900 en un congreso campestre de la iglesia adventista que se realizó en Indiana. Dos personas le documentaron a White lo que sucedió en este campamento campestre de la iglesia. El primero de ellos fue Haskell. Ella le envió el 25 de septiembre de 1900 una carta a White, que yo quisiera compartirla y leerla con ustedes. Dice así: hay un gran poder que acompaña al movimiento Carne Santificada que se está realizando aquí. Atraería casi a cualquiera dentro de su esfera de acción, si concienzudamente se sientan a escuchar con el menor grado de aprobación, a causa de la música que se toca en la ceremonia. Tienen un órgano, un bajo, una viola, 3 violines, 2 flautas, 3 panderetas, 3 cornos y un bombo, y quizá otros instrumentos que no he mencionado. Están tan adiestrados en el área musical como cualquier coro del Ejército de Salvación que jamás haya escuchado. En realidad, su esfuerzo de revivimiento es sencillamente una copia completa del método del Ejército de Salvación, y cuando alcanzan una clave alta, no se puede oír una palabra del canto de la congregación, ni escuchar nada que no sean gritos de los que están medio dementes. Después de un llamado para orar, unos pocos de los dirigentes se adelantan siempre para guiar a otros, y entonces empiezan a tocar los instrumentos musicales hasta que uno ni puede pensar, y bajo la excitación de esa tensión consiguen que gran parte de la congregación lo siga una y otra vez. Otra persona le escribió a White y le entregó otra carta diciendo el siguiente mensaje: asistí al campamento en septiembre de 1900 que se tuvo en Muncie, en donde presencié las actividades y excitación fanática de esa gente. Había grupos numerosos de personas esparcidos por todo el terreno del campamento discutiendo. Cuando estos fanáticos condujeron los servicios en el gran pabellón, llegaron a alcanzar un grado de excitación elevado
por el uso de instrumentos como trompetas, flautas, instrumentos estridentes, panderetas, un órgano y un gran bombo. Gritaron y cantaron sus cantos alegres con la ayuda de instrumentos hasta que se pusieron realmente histéricos. Varias veces los vi después de esas reuniones de la mañana, cuando venían al comedor, moviéndose como si tuvieran parálisis. En respuesta a estos dos mensajes entregados a White, en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, entre las páginas 37 y la 41, dice lo siguiente: se me instruyó concerniente a las últimas experiencias de los hermanos de Indiana y a las enseñanzas que han dado a las iglesias. El enemigo ha estado obrando a través de esas prácticas y enseñanzas para descarriar a las almas. Había mucha excitación, con ruidos y confusión. Yo quisiera hacer una pausa acá. Hay unos elementos bien importantes que debemos destacar. Dice que había mucha excitación, que había ruido y que había confusión. Continuó leyendo. No era posible captar claramente lo que estaba ocurriendo. Algunos parecían estar en visión y caían al suelo. Otros saltaban, danzaban y gritaban. La forma como se han celebrado las reuniones en Indiana, con ruido y confusión, no las recomiendo a las mentes concienzudas e inteligentes. Estas demostraciones no contienen nada capaz de convencer al mundo de que poseemos la verdad. El ruido y el alboroto en sí mismo no constituyen ninguna evidencia en favor de la santificación o del descenso del Espíritu Santo. Yo quisiera que analizáramos estas tres citas. Las dos primeras son las citas donde dos personas diferentes le entregan a White un informe de la situación que pasó en Indiana. Y la tercera cita está constituida por lo que White nos dice luego de ella recibir inspiración divina. Los elementos a considerar son el ruido, la confusión y el alboroto. Era evidente que en este lugar estaban estos tres elementos. Otro elemento a considerar es que esas manifestaciones no aprobadas contienen más bien elementos como la danza, la actividad física exagerada, la caída al suelo de algunos de los presentes ante la llegada supuesta del Espíritu Santo. Por lo tanto, estos elementos que acabamos de escuchar no son elementos netamente musicales. Yo he tenido la oportunidad de alabar a Dios en nuestras iglesias adventistas con todos los instrumentos musicales. Y saben, nunca he visto una persona entrando en visión, ni ninguno de mis músicos ha estado saltando, danzando en la plataforma, ni tampoco ninguna otra persona en la iglesia. Podemos destacar que en esta lista encontramos varios instrumentos sinfónicos, que si alguna persona en la iglesia llega a tocar alguno de estos instrumentos, nadie lo va a cuestionar. ¿Quién va a cuestionar un violín? ¿Quién va a cuestionar una flauta? ¿Quién va a cuestionar una trompeta en la iglesia? Sin embargo, el bombo es inmediatamente cuestionado, como si el bombo hubiera sido el único instrumento que estuviera generando estos tres elementos que hoy menciona: el ruido, la confusión y el alboroto. El segundo elemento restrictivo que utiliza la práctica común se enmarca sobre una cita donde se menciona acerca del poder de los instrumentos satánicos. Esta cita se encuentra en el libro de Maranata, en la página 232. E igualmente se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, que fue escrito por White. El segundo argumento es expuesto comúnmente desde el púlpito, en los sermones de la liturgia adventista, con el propósito de limitar el uso de los instrumentos musicales. Esta frase que estoy mencionando dice así: la influencia de los instrumentos satánicos se combina con el estrépito y el vocerío, semejante al de un carnaval, y a eso se lo denomina la obra del Espíritu Santo. Debe decirles que cuando yo leí esta cita por primera vez, yo entendí que un instrumento puede ser
cualquier elemento. Un carro es un instrumento para yo poderme mover de un lugar a otro. Un teléfono es un instrumento para yo poderme comunicar. Sin embargo, una definición que busqué en el diccionario, que es otro elemento que podemos utilizar como una referencia, me dice que un instrumento precisamente es una herramienta para facilitar una labor. La Biblia no define el instrumento, pero utiliza esa palabra en algunas citas. Isaías 13:5 dice, por ejemplo, vienen de las tierras, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir la tierra. Otra cita que se encuentra en Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Romanos 6:13, por ejemplo, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Podemos notar que la palabra instrumento, dentro del contexto de la Biblia, no necesariamente está hablando de un instrumento de música. Sin embargo, la frase de White es utilizada para decir que en nuestras iglesias existen instrumentos musicales satánicos. Cuando yo leí esa frase por primera vez, entendí el uso del instrumento. Sin embargo, en cierta ocasión, un predicador se acercó al worship de la iglesia donde yo asisto y nos mencionó que él iba a predicar sobre la adoración el siguiente sábado. Y nos pidió a nosotros como worship o grupo de alabanza que estuviéramos preparados porque él iba a hablar sobre el uso de los instrumentos musicales satánicos. Inmediatamente yo le dije, mi hermano, no existen instrumentos musicales satánicos. Él me dijo, léase Maranata, página 232. Así que yo inmediatamente llegué a mi casa, busqué por internet el libro y encontré esta cita. Efectivamente, decía así, el poder de los instrumentos satánicos. Pero me estaba preocupando el asunto de que este hermano estuviera entendiendo esa cita como si fuera instrumentos musicales satánicos. Así que le pedí al Señor que me diera la respuesta. Y el Señor me dio esa respuesta. La hermenéutica tiene un principio, dentro de muchos principios que tiene, pero me dice que debo de ir a la fuente. La fuente. Este libro fue escrito en inglés. Así que inmediatamente me metí a internet y busqué este libro en inglés. Dentro de mi pronunciación elemental de inglés, quiero compartir este texto. Lo voy a leer en inglés. Dice, The power of satanic angels blend with the din and noise to have a carnival. And this is termed the Holy Spirit working. Yo quisiera resaltar esta primera frase. The power of satanic angels. La cita en español dice el poder de los instrumentos satánicos. Sin embargo, la cita en inglés dice the power of satanic angels. No está haciendo alusión a un instrumento musical. La palabra angels puede ser traducida como instrumento. Sin embargo, dentro del contexto de la cita en cuestión, es necesario que esta cita sea correctamente traducida. Quizá debería decir de la siguiente manera: la influencia de los agentes satánicos se combina con el estrépito y vocerío, semejante al de un carnaval, y a eso se le denomina la obra del Espíritu Santo. Queda claro que la frase en particular no está haciendo alusión directa ni indirecta a los instrumentos musicales, pues si así lo hubiera expresado White, quizá hubiera escrito The power of satanic musical instruments blend with the din and noise to have a carnival, and this is a term the Holy Spirit working. El tercer argumento restrictivo está expuesto por Bacchiocchi. Samuel Bacchiocchi
fue considerado una autoridad en teología adventista. Él expresa en su postura que Dios determinó la lista de instrumentos musicales que deben utilizarse en la liturgia de la iglesia, tomando como punto de partida el momento cuando el rey David quiso llevar el arca del pacto a Jerusalén. Y yo quisiera que tuviéramos a considerar algunos elementos en cuanto a la ponencia de Habacuc. El primero de ellos tiene que ver con la expresión instrumentos de David. Efectivamente, la cita que la encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16, dice o menciona que son instrumentos de David. Pero debe considerarse si esa frase hace alusión directa a que David los construyó con sus propias manos o los mandó a construir como rey, no lo sabemos. Y como una referencia comparada, puede mencionarse el templo de Salomón, el cual la Biblia dice que era el templo de Salomón, pero no sabemos si fue Salomón quien lo construyó directamente. No sabemos si Salomón se quitó su corona, su capa, su manto real, y fue él quien construyó el templo de Salomón. Ese es el primer elemento. Sin embargo, consideremos también lo siguiente. La Biblia muestra evidencias contundentes de quién fue el inventor de los instrumentos musicales en la tierra. El versículo que quiero compartir sobre los instrumentos de David dice así. Primera de Crónicas 15:16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que constituyesen de sus hermanos cantores, con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen, y alzasen la voz con alegría. Otra referencia bíblica que cuestiona el postulado de Habacuc lo encontramos en Job 30 y 31. Sabemos que el libro de Job es un libro histórico anterior a la historia o al tiempo en que David vivió. Y en este texto se menciona claramente que hay dos instrumentos que también están referenciados en este texto, donde se menciona que David es su autor, el arpa y la flauta. Y yo quisiera compartir con ustedes Job 30 y 31. Y hace tornado mi arpa en luto y mi órgano en voz de lamentadores. Otro elemento a considerar en esta ponencia de Habacuc lo encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 3, donde se narra la historia del rey Nabucodonosor, un rey poderoso de Babilonia, que en marco de una reunión pagana, es decir, dedicada a una deidad diferente al legítimo Dios, utiliza los mismos instrumentos musicales que David utilizó para alabar a Dios. Daniel 3, versículos 4 y 5 dice: Entonces el pregonero anunció: se manda a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta y el tamboril, el arpa y el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Es decir, los instrumentos musicales conocidos y referenciados por la Biblia y que David utilizó en los servicios religiosos eran usados igualmente por otras culturas vecinas en adoración a otras deidades paganas, en diferentes situaciones y regiones geográficas. El segundo punto a debatir tiene que ver con el templo. El pastor adventista Félix Cortés, en el 2002, en un artículo para la revista adventista El Anciano, se pregunta: ¿por qué David estableció aquel modelo de adoración? Y él mismo se responde en el artículo, y abro comillas: porque no adoraban dentro de un templo, sino en la explanada del templo, en la plaza pública. ¿Cómo harían los que estaban a 500 metros o a 1 kilómetro de la plataforma para escuchar? Probablemente gritando, aplaudiendo, danzando. En aquel tiempo las grandes convocaciones religiosas
eran también ocasiones sociales y demostraciones políticas. Se adoraba a Dios en el campo de la batalla y en las ceremonias públicas. No todos eran únicamente servicios religiosos, como los que celebramos actualmente en nuestros templos. Los negocios del reino de Dios incluían también la política y la guerra. La Biblia registra que el pueblo no podía entrar a adorar dentro del templo como es la práctica común de hoy día. Y hay dos razones para ella. La primera determina que solo los levitas podían servir en el templo o en el santuario. Y la segunda es simple. No existía en esa época ninguna construcción capaz de albergar a varios millones de personas a la misma vez. Por lo tanto, la forma y lugar de alabar a Dios es diferente hoy en día de lo que era antes en el tiempo del rey David. Podemos ver algo bien interesante, y es que hay una lista de instrumentos y son la siguiente: salterios, arpas y címbalos. La práctica común que actualmente restringe los instrumentos musicales en la liturgia adventista se basa en que los instrumentos que se deben utilizar hoy día en nuestra liturgia son precisamente el desarrollo tecnológico de estos tres instrumentos, de los salterios, del arpa y de los címbalos. Sin embargo, se encuentra una incoherencia a este planteamiento, porque en el mismo capítulo y en el versículo 28, cuando las instrucciones de David son ejecutadas, el versículo 28 dice de la siguiente manera: de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto al Señor, con júbilo y sonidos de bocinas, trompetas, címbalos, salterios y arpas. ¿No les parece interesante notar que la primera lista en la que Habacuc se basa es diferente a la segunda lista? Cuando los instrumentos son ejecutados, no son los mismos instrumentos. Por lo tanto, ese planteamiento pierde fuerza. El mismo rey David, en el Salmo 150, manifiesta que debemos alabar a Dios a son de trompeta, con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes y con címbalos de júbilo. 8 instrumentos, y que difieren de la lista de 3 originalmente planteada por Habacuc, pero curiosamente recomendados por el mismo rey David, supuesto inventor de los instrumentos, y quien es el promotor de esta lista de 8 instrumentos. Miremos otra cara de la moneda. ¿Qué dicen las fuentes oficiales de la iglesia sobre el uso de los instrumentos musicales? La Biblia, precisamente, que es nuestro dogma primario, en el Salmo 150 que acabo de referenciar, dice que alabemos a Dios en su santuario, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio, alabarle con arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Otro dogma que podemos encontrar o donde nos podemos basar son los dogmas del espíritu profecía. Sabemos que el espíritu profecía proviene de los escritos de White y de todos los profetas anteriores a ella y que están plasmados en la Biblia. Y yo quisiera compartir con ustedes varias citas del espíritu profecía, citas contundentes y válidas que nos pueden ampliar el panorama acerca del uso de los instrumentos musicales en la liturgia. El primer texto que voy a leer se encuentra en el libro Evangelismo, en la página 365, y dice así: el uso de instrumentos musicales no es de ninguna manera objetable. Estos se utilizaron en el servicio religioso en la antigüedad. Los adoradores alaban a Dios por medio del arpa y el címbalo, y la música debiera tener un lugar en nuestros cultos. Eso despertaría más interés en ellos. Otra cita que quisiera compartir del espíritu profecía
La encontramos en Testimonios, tomo 4, en la página 71. Dice: se puede hacer de la música un gran poder para el bien. No obstante, no aprovechamos en todo lo posible esta parte del culto. Generalmente se canta por impulso o para hacer frente a casos especiales. Y en otras ocasiones se deja a los cantores que se equivoquen y la música pierde su debido efecto sobre la mente de los presentes. La música debería tener belleza, sentimiento y poder. Elévense las voces en cantos de alabanza y devoción. Llamad en vuestra ayuda, si es posible, a la música instrumental y hacienda a Dios como ofrenda aceptable la gloriosa armonía. Otra cita la encontramos en el libro de Evangelismo, entre la página 368 y 369. Dice: llamad en vuestro auxilio instrumentos musicales si eso es posible, y asciendan hacia Dios las ofrendas gloriosas como una ofrenda aceptable. Me alegro oír los instrumentos musicales que tenéis aquí, dice White. Dios quiere que los tengamos. Él quiere que lo alabemos con el corazón, con el alma, con la voz, magnificando su nombre ante Él. Otra cita la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, entre la página 458 y 459. La música puede ser un gran poder para el bien, y sin embargo no sacamos el mayor provecho de este ramo del culto. Se canta generalmente por impulso para hacer frente a casos especiales. En otras ocasiones, a los que cantan se les deja cometer errores y equivocaciones, y la música pierde el efecto que debe tener sobre la mente de los presentes. La música debe tener belleza, majestad y poder. Elévense las voces en cantos de alabanza y devoción. Si es posible, recurramos a la música instrumental y hacienda a Dios la gloriosa armonía como ofrenda aceptable. Otra cita la encontramos en el libro de Evangelismo, página 370. Dice: en las reuniones que se realicen, escójase un número de personas para que tomen parte en nuestro servicio de canto, y acompáñense entonces el canto con instrumentos musicales tocados con habilidad. Y luego dice: no debemos oponernos al empleo de instrumentos de música en nuestra obra. Esta parte del servicio ha de ser dirigida cuidadosamente, porque implica la alabanza de Dios en el canto. La otra fuente que debemos de considerar es el manual de iglesia. El manual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hace referencia al uso de los instrumentos musicales en la liturgia. No comenta nada y solo se remite directamente a White a una cita. Dice: la música puede ser un gran poder para el bien. La música debe tener belleza, majestad y poder. Elévense las voces en cantos de alabanza y devoción. Si es posible, recurramos a la música instrumental y hacienda a Dios la gloriosa armonía como ofrenda aceptable. Este último comentario se basa en la práctica común y no está documentado en ninguna de las fuentes oficiales de la Iglesia. Por esa razón, decidí dejarlo para el final. Se trata de que algunas personas creen que el piano es el único instrumento apto para alabar a Dios. De hecho, en la mayoría de nuestras iglesias adventistas, el piano forma parte de los muebles de la plataforma. Pero deberíamos considerar algunos elementos. Todos los instrumentos musicales están involucrados en la música secular. Ningún instrumento fue creado exclusivamente para alabar a Dios. De hecho, Génesis 4:21 nos dice que Jubal es el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Jubal, descendiente de Caín. Porque los instrumentos nos llegan a la raza humana por medio de un descendiente de Caín y no de un descendiente de Set, quien fue el hijo que reemplazó a Abel. Un elemento a considerar. De hecho, el instrumento más involucrado en la música secular es el piano, que también fue criticado cuando fue involucrado dentro de la liturgia en la iglesia adventista.
El piano, si nosotros recordamos, era el instrumento utilizado en las cantinas del Viejo Oeste. Quizá muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver alguna película de los vaqueros. Cuando en esas cantinas se formaba una balacera y una bala perdida le daba al pianista. ¿Cuál instrumento era el que estaba en la cantina? El piano. El último piano que tocó John Lennon dentro de su disco Imagine fue vendido por $375,000 solo por el hecho de que era de John Lennon. Otro de los pianos de John Lennon fue adquirido por George Michael, otro artista secular, y lo compró por $2 millones. Un instrumento valioso, según él. Si nos ponemos a pensar, el piano pasa transversalmente por todos los géneros musicales. ¿Qué sería de la salsa sin el piano? ¿Qué sería del merengue sin el piano? ¿Qué sería de las baladas sin el piano? ¿Qué sería del rock and roll sin el piano? Argumentos que plantean que instrumentos como la batería, la guitarra eléctrica, el bajo, fueron inventados y que por esa razón no pueden ser utilizados en la liturgia de la iglesia, se caen por su propio peso, pues todos los instrumentos han sido inventados por el hombre. De hecho, en 1 de Crónicas, capítulo 15, versículos 16 y 28, donde aparece justamente la lista de instrumentos de David, se observa la representación de las familias de instrumentos musicales. Recordemos, los instrumentos musicales tienen 3 familias: instrumentos de viento, instrumentos de cuerda e instrumentos de percusión. Y si recordamos, los instrumentos que aparecen en esa lista son las trompetas, quienes representan a los instrumentos de viento, la familia de las cuerdas, que está representada dentro de esa lista por el arpa y el salterio, y los instrumentos de percusión, que está representada por los címbalos resonantes y címbalos de júbilo, a los cuales David hace referencia. Dele validez solamente a las fuentes oficiales. Y quiero recordarlas: la Biblia, el Espíritu Profecía, el Manual de Iglesia, el Comentario Bíblico Adventista y el Diccionario Bíblico Adventista. Debemos desechar cualquier otra información que se salga del contexto de nuestras fuentes oficiales. Cualquier otra apreciación personal de algún escritor que usted conozca, que usted admire, de algún predicador, usted siempre debe considerar, comparar la palabra que él está diciendo con la palabra de nuestro Dios. No dejemos que nuestro corazón se confunda. Pidámosle a Dios sabiduría. Espere pronto otros seminarios sobre la adoración, sobre qué tipo de música debo utilizar para alabar a Dios, seminarios de himnología, en fin. Soy el profesor John F. Serna. Pronto nos veremos. Dios le bendiga.